En estos momentos nos disponemos a empezar una serie de clases relacionadas con la palabra. La palabra como vida de la escritura y de la lectura. Vamos a precisar la palabra desde su forma, desde su significado, desde su origen. Definamos qué es palabra. Las palabras son unidades lingüísticas con significado léxico o gramatical que a veces pueden dividirse en unidades menores que también tienen significado. Entonces, esquemáticamente, las palabras son unidades lingüísticas que tienen un significado lexical, sol, pero también tienen un significado gramatical, pero. A veces se pueden dividir en unidades menores con significado. Estas unidades menores son los morfemas. Tierra, ga, guión a o gato, ga, guión o. Las palabras las podemos clasificar de acuerdo a su forma, a su función, a su significado y a su origen. En esta presentación la vamos a ver en su forma, en su significado y en su origen. Dejaremos para otra oportunidad la palabra en su función. Ahora bien, las palabras por su forma pueden ser simples, derivadas, compuestas, parasintéticas. Por su significado pueden ser monosémicas, polisémicas, homónimas, sinónimas, parónimas y antónimas. Por su función son sustantivos, pronombres, adjetivos, adverbios, verbos, preposiciones, conjunciones, interjecciones. Y por su origen pueden ser patrimoniales o ocultismos, semicultismos, préstamos de otras lenguas, derivación, composición, parasíntesis, acrónimos, onomatopeya. Las palabras, según su forma, lo decíamos con anterioridad, las podemos conseguir simples, compuestas, derivadas y parasintéticas. Las palabras simples serían el lexema o se pueden formar también con el lexema más el morfema flexivo. El lexema, el ejemplo sería sol, pero, tren. Y el lexema más el morfema flexible, estamos hablando de singular, plural, femenino, masculino, según su género y según su número. Las derivadas es que se derivan de otra palabra. Torero, florero, carnicero. Las compuestas es porque se componen o con dos palabras o con un prefijo y un lexema o con un lexema y un sufijo. Fíjense que ahí colocamos dos ejemplos. Lexema más lexema, coliflor. Prefijo más lexema, entreacto. Y las parasintéticas es las que se forman con más lexemas, más sufijos, más prefijos. Fíjense que tenemos 7 mesinos. Tenemos una palabra que está constituida con un lexema, más otro lexema, más un sufijo. Lexema 7, lexema mes y el sufijo ino. 7 mesinos. Tenemos otro ejemplo, enrojecer. Luego vemos las palabras simples o primitivas. Son palabras formadas por un lexema más el lexema más morfema flexivo. Joven, jóvenes. Palabras derivadas son palabras formadas por palabras más sufijo. Cerca, que sería el lexema, cercar, cercadores, cercando, cercales. Cera, que sería el lexema. Fíjense cómo se deriva de cera otras palabras, ceroso, encerar, encerrado. Cifra, cifrado, cifrar, cifrar. Ahí tenemos un ejemplo de lo que llamamos familia de palabras, cómo a partir de una palabra primitiva, en este caso flor, se pueden formar palabras derivadas. Florar, florecer, floricultura, enflorar, florido, florista,
florero. Palabras compuestas son palabras formadas por lexema más lexema, paraguas, tirachinas o prefijo más lexema, biografía, supermercado, hipermercado. Tenemos las palabras parasintéticas, que son las palabras formadas, como ya veíamos con anterioridad, con más lexemas o con más sufijos, quinceañero, desalmado, tal como lo vemos en el ejemplo. Ahora veríamos la palabra por su significado. La palabra por su significado tenemos las monosémicas, mono, uno, un solo significado, las polisémicas, poli, muchos, las homónimas, las parónimas, las sinónimas y las antónimas. Vamos a ver ahorita cada una de ellas. Dentro de las palabras monisémicas son las palabras con un único significado, las polisémicas, palabras con varios significados, las homónimas, palabras con igual forma y distinto significado, homo, uno, sinónimas, palabras con distinta forma e igual significado, parónimas, son las de parecido pronunciación, de parecida pronunciación, palabras con forma parecida y distinto significado. Y las antónimas, palabras con significados contrarios. Las monosémicas son palabras con un único significado. Y vemos lápiz, ese es el único. Las polisémicas son palabras con varios significados. Fíjense que aquí ponemos como ejemplo cabo, pero puede estar vino, banco, banca, ¿sí? Fíjense, cabo, extremo de una cosa, lengua de tierra que penetra en el mar, individuo superior al soldado. Polisemia. Polisemia se denomina polisemia a la pluralidad de significados en una palabra, es decir, que la polisemia es el nombre que recibe el fenómeno lingüístico en el que una misma palabra tiene más de un significado. Cabeza, encéfalo humano, cabeza, ganado vacuno, cuadra de caballos, cuadra conjunto. Homónima, palabras con igual forma pero con distinto significado. Suelen tener un origen diferente, aunque por evolución en el latín sus formas hayan coincidido. Vino viene del latín venir, del verbo venir. Y vino, vino. Entonces aquí tenemos vino como verbo, vino como sustantivo. Tenemos las homónimas homófonas y las homónimas homógrafas. Las homónimas homófonas suenan igual, pero no se escriben igual. Fíjense, tenemos vaca de animal, vaca de lo que se le coloca delante a un jeep. Hasta como preposición, hasta como donde se coloca la bandera. Homónimas, homógrafas, que se escriben igual, se pronuncian igual, pero tienen distintos significados. Vino de venir y vino de el licor que se bebe. Esto es más otro concepto desde la Real Academia Española o homónimo del latín homonimus, que a su vez procede del griego ons, mismo, y de bufia, nombre. Adjetivo dicho de dos o más personas o cosas que llevan un mismo nombre. Y adjetivo lingüístico dicho de una palabra que, siendo igual que otra en la forma, tiene distinta significación. Por ejemplo, tarifa es una ciudad y tarifa de precios. Homonimia proviene del griego que significa igual y designa la relación de semejanza en la manera de escribirse o pronunciarse que presentan dos palabras de significado diferente o diferente valor gramatical, como por ejemplo vaca, animal, vaca, compartimiento que se coloca en la parte superior del carro para transportar. Es posible distinguir dos tipos de homónimos.
los homógrafos y los homógrafos de igual escritura. Los términos homógrafos son palabras que se escriben de forma idéntica pero tienen significados diferentes. Es decir, tienen el mismo significante pero distinto origen, por lo tanto distinto significado. Vino del verbo venir y vino de bebida alcohólica. Copa, parte del sombrero, vaso con pie para beber, parte más alta del árbol, del verbo copar. Fíjense que aquí es importante agregar que la palabra adquiere significado y vida dentro del contexto en el cual se escribe. Fuera del contexto no se explica ella sola si hablamos de palabras homónimas, tanto homófonas como homógrafas. Homófonas son aquellas palabras homónimas que se pronuncian de idéntica o similar manera, pero tienen significados totalmente diferentes y escritura distinta. Y ahí tenemos varios ejemplos. Fíjense, la preposición a, voy a casa, y la tercera persona del verbo haber, él ha tenido problemas. 100 del número 100 y 100 con S, zona lateral de la cabeza, se pronuncia de igual manera. Fíjense que aquí tenemos una oración, yo boto fuerte la pelota y voto porque tengo 18 años. Fíjense que se pronuncian igual, pero cambia en su manera de ser escrita. Voto con B y voto con V. La B y la V, que son las únicas letras diferentes entre las dos palabras, se escriben de manera distinta, pero son iguales cuando se emplean oralmente. Las palabras homófonas solo se diferencian por el contexto en el cual son escritas. Es importante que lo recuerden. Aparecen en estos momentos las palabras sinónimas. Son palabras que tienen distinta forma incluso de pronunciar y de escribirse, pero el mismo significado. Pizarra, encerado, almanaque. Sinónimos, según el diccionario de la Real Academia Española, son palabras que tienen igual significado o que, aunque compartan el significado en forma exacta, su reemplazo dentro de la oración no ocasiona modificaciones en el significado completo de la misma. Útil para evitar la repetición de ciertas palabras dentro de un mismo texto, dentro de una misma oración, dentro de un mismo párrafo. Y es necesario que las sepan usar para el momento de generar el párrafo introductorio, los párrafos de desarrollo y el párrafo conclusivo de la producción final escrita. Fíjense que tenemos marido, esposo, diablo, mujer, automóvil, coche, carro, pantalón mezclilla, hollín o pantalón. Palabras antónimas son palabras con significado totalmente distinto o contrario. Según la Real Academia Española, es un adjetivo lingüístico, se dice de las palabras que expresan ideas opuestas o contrarias. Por ejemplo, virtud y vicio, claro y oscuro, antes, después. Vamos a ver ahorita, dentro de estos antónimos, cómo se clasifican. Antónimos propiamente dichos, antónimos complementarios y antónimos recíprocos. Fíjense que tenemos como antónimos propiamente dichos, son aquellos que admiten grados, bueno, malo, regular. Antónimos complementarios son aquellos que no admiten grados, vivo, muerto, masculino, femenino. Y antónimos recíprocos son aquellos en los que un significado implica el otro, dar, recibir, tío, femenino. Dentro de las parónimas son palabras que tienen un gran parecido, pero distinto significado. Incluso se puede confundir por una letra, por una pronunciación. Por eso se llaman parónimas, gran parecido. Guarda, aguarda, hombre, hombro. Si no pronunciamos bien las palabras, podría generar un mal significado dentro del discurso oral.
Según la Real Academia Española, los forónimos son palabras que se parecen a otras, pero su significado es distinto y pueden confundirse. Hombre, hambre, angosto, agosto, cóndor, condón, cordón. Fíjense que hay que saberlos pronunciar para que no se confundan dentro del contexto en el cual se están usando. Ahora vamos solamente a mencionar, porque esto amerita una clase particular, una clase única para ella, las palabras por su función. ¿Por qué amerita una clase particular? Porque son este tipo de palabras los que van a constituir la parte morfosintáctica del discurso, la parte de la construcción coherente y cohesiva de lo que es una oración o de lo que es un párrafo dentro de todo el discurso escrito. Las palabras por su función las conseguimos de dos formas. Las variables, porque varían según número y según género, singular, plural, femenino, masculino, y las invariables porque ellas no varían, son así y ya. Dentro de las variables tenemos los sustantivos, los pronombres, los adjetivos y los verbos. Y dentro de las invariables tenemos los adverbios, las preposiciones, las conjunciones y las interjecciones. Vamos ahora a detenernos en un poco de historia en relación a el origen y formación de la lengua española. Nuestro español proviene del idioma, de los idiomas neolatinos, o sea, viene de una evolución del latín. ¿Cuáles son esos idiomas o lenguas que conforman los idiomas neolatinos? Tenemos el italiano, el francés, el portugués, el rumano y el español. El español se ha construido también con aportes precolombinos, con ocultismos, con dobletes, con calcos, préstamos y extranjerismos. Los aportes precolombinos son palabras que han entrado, han sido asumidas dentro de la lengua española que vienen de los incas, de los aztecas, de los taínos, del guaraní, de las tribus conformadas entre Venezuela, Colombia y Brasil. Los ocultismos son aquellas palabras que conservan su esencia gracias a ellos mismos. Hay también los dobletes y las palabras introducidas en forma de calcos, de préstamo y de extranjerismos, influenciados por los ibrios, los celtas, los vascos, los arábicos, los germánicos y los fenicios. A modo de cultura general, fíjense que tenemos el origen del idioma español dentro de las indoeuropeas. Y fíjense que las indoeuropeas es el griego, el germánico, celtas, eslavas y las indoiranías. Dentro tenemos el latín. Dentro de este latín vienen las ibero-románicas y dentro de las ibero-románicas tenemos el español. Fíjense que dentro de las ibero-románicas tenemos el aragonés, el mozárabe, el asturleonés, el gallego, el catalán y el portugués. Las palabras, según su origen, se pueden clasificar en las voces patrimoniales, en los cultismos, en los préstamos y en las onomatopeyas. Vamos ahorita, en estos momentos, a definir cada una de ellas y ver unos ejemplos. Voces patrimoniales. Son palabras que han existido en el español desde su origen y se han mantenido siempre en la lengua oral. Por lo general proceden del latín y han sufrido la normal evolución lingüística. Ejemplo, cabeza procede de capitia y labrar procede de laborare. Cultismo son palabras procedentes del latín o del griego, introducidas tardíamente en nuestro idioma por vía escrita que apenas han sufrido evolución lingüística.
A veces pueden presentar dobletes coexistiendo con otra forma evolucionada. Capital y su doblete es caudal, o solitario y soltero. Préstamos son voces importadas de otras lenguas. Así podemos encontrarnos con los germanismos, guerra, blanco, el arabismo, alcalde, arroz, aceite, galicismo, galleta, masaje, italianismo, belleza, soneto, americanismos, maíz, tabaco, anglicismo, bacon, clus, turismo. Las onomatopeyas son palabras que se crean para emitir un sonido natural o artificial. Guau, ronronear, miau. Tenemos las palabras patrimoniales, son las palabras procedentes del latín y que han ido evolucionando a lo largo de la historia. Oculum evolucionó a oclo, a hoyo y a ojo. Y los cultismos son las palabras procedentes del latín y que han mantenido la misma forma latina porque han entrado en el castellano en distintas épocas y no han experimentado la evolución y transformación propia del léxico patrimonial. Calidum evolucionó a cálido, arícula evolucionó a auricular. Préstamo lingüístico. Un préstamo lingüístico se refiere a una palabra o morfema de un idioma que fue tomado o prestado con poca o ninguna adaptación del otro idioma por la influencia cultural de los hablantes de dicho idioma. Galicismos, equipaje, bufanda, modista, neceser, entre otros. Anglicismo, vagón, tenis, túnel, jersey, clasón, entre otros. Vasquismos, pizarra, boina, zurrón, cencero, entre otros. Catalanismos, faena, butifarra, bandolera, forastero, entre otros. Fíjense que aquí tenemos otro cuadro a nivel de cultura general, ¿no? Para hablar un poco cómo ha sido este origen del léxico español. Esto es más que todo a nivel de historia, a nivel de cultura general, lo que se les está presentando. Pues fíjense latín, tenemos las patrimoniales, el cultismo, el semicultismo. Las patrimoniales han sufrido evolución a lo largo de los siglos, ya es la tercera presentación que lo digo. Cultismo no han sufrido evolución alguna o ha sido mínima. Semicultismos comenzaron a evolucionar, pero detuvieron su cambio. Tenemos a su vez los sustratos, el superestrato y los abstractos. El sustrato son influencia de una lengua invadida y desaparecida. Tenemos el iberismo, origen prerromano, el americanismo, origen precolombino. El superestrato, influencia de una lengua invasora que acaba desapareciendo. El germanismo, origen germánico, arabismo, origen árabe. Tenemos el abstracto, influencia de una lengua con la que se ha mantenido contacto. Galleguismo, lucismo, vaguismo, catalanismo, origen peninsular, galicismo, origen francés, anglicismo, origen inglés, italianismo, origen italiano y helenismo, origen griego. Fíjense las palabras que tenemos propias, han pasado a formar parte de nuestro español, pero son de origen árabe. En la agricultura, en las ciencias, en la vida doméstica, en el arte culinario, en el gobierno, vida militar. En la agricultura tenemos alcachofa, albaricoque, azúcar, aceite, aceituna, algodón, alfalfa, berenjena, zanahoria. En la vida doméstica tenemos alcoba, alfiler, alfombra, almires. En las ciencias, álgebra, alquimia, alambique, alcohol, algoritmo, guarismo, cifra, cero. Otras palabras, ajedrez, algarabía, ojalá, ¿qué significa quiera Alá? Del arte culinario, albóndiga, almíbar, fideo, jarabe, almohada. Y de la parte del gobierno, vida militar, alcalde, aldea, aduana, alguacil, alcázar, almacén. Bueno, y así van a venir apareciendo otras láminas donde algunas de nuestras palabras le pertenecen, bien sea al latín o a otro idioma, y que han sido apropiadas, han sido asumidas dentro de nuestro español. Fíjense, tenemos esta lámina
boven, bovino, buey, hóspiten, hospedaje, huésped, padre, paternal, padre, y así toda esa cantidad de palabras que no son propias en la medida que han sido asumidas de otra lengua, de otra evolución. Fíjense que aquí tenemos palabras de origen latino, palabras de origen griego, aero viene del latino, aire, vi, dos, senti de centésimo, y fíjense de origen griego, ¿no? Algia de dolor, antropo de hombre, tanato muerte. Esto es más que todo para la cultura general, para que vayamos viendo un poco cómo nuestro idioma español está enriquecido por otros constructos, por otras palabras, por otras formas. Fíjense que aquí las tenemos, también del japonés, cuántas palabras han sido de origen japonés y han sido asumidas dentro del español. Fíjense que ahí tenemos ninja, nipón, soja, judo, y nosotros las pronunciamos de manera natural, como si fueran nuestras, pero son de otros, son calcos o son de otros idiomas. Bueno, y fíjense que aun cuando nosotros seamos venezolanos, cada región tiene una forma única de hablar, una forma específica de hablar. Sí, fíjense que ahí tenemos cuatro, ayaca, budare, cifrino, joropo, lampazo, catira, patilla, fino, lechosa, colao, tequeño, gocho, pasapalo. Y aun cuando seamos venezolanos, cada región tiene una propia de hablar. Y aquí tenemos, se habla venezolano. Porque aun cuando exista un español, hay un español que se llama el español de Venezuela, que solo dentro de Venezuela y ahora, como muchos venezolanos han salido y se ha hecho un poco, se ha hecho latinoamericano, se ha hecho internacional nuestra forma de hablar. Fíjense, alpargata es nuestra, burda, abollado, aló, papear, pelando, coroto, toche, arepa, ¿qué tal? Pacheco. Y luego cada región tiene también su forma propia de hablar. Fíjense, esto a nivel de nuestro lenguaje, de nuestro hablar venezolano, ¿no? Coroto, kurda, carajito, naguará, se habla caraqueño, chamo, sea, vale, won, tripeo, qué tal, chévere, pana, ¿sí? Y evidentemente se habla maracucho, que molleja, cotiza, rebullones, cara elocha, abanico, pepón, duro frío, purro, chimán, hacerse el willy, man, que molleja, a la verga, machetero. Se habla, fíjense que esto es también como cada carrera tiene sus palabras propias, ¿no? Compañía, corporativa, mercado, empresa, conversaciones, empleado. Y fíjense que con esto cerramos. Nosotros como ucavistas también tenemos una manera propia de hablar. Una cosa es estudiar aquí y otra cosa muy distinta es ser ucavista.